Entonces, los discípulos, esta primera iglesia cristiana, se reunían cumpliendo los mandatos que había dado el Señor Jesucristo con el partimiento del pan y en oración. Lógicamente, se reunían entonces a orar también. Nos decía el pasaje que los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Recuerdan que cuando Jesucristo estuvo haciendo milagros, siempre les decía a los apóstoles qué cosas mayores ellos iban a realizar. Pues desde el primer momento los apóstoles se dieron cuenta que verdaderamente ese poder que el Espíritu Santo les estaba dando era para realizar milagros como los que el Señor había hecho cuando estaba aquí en la tierra, pero también cosas mucho más grandes. Dice que todos los creyentes en el pasaje estaban juntos y tenían todo en común. Y esto es algo que sí es diferente a lo que estamos practicando, lo que practicamos nosotros hoy en día en las iglesias cristianas, en las iglesias locales. Mire, tan poderosamente había sido derramado el amor de Dios en sus corazones que no consideraban sus propiedades materiales como propias. Siempre que había un caso genuino de necesidad en la comunión, vendían propiedades personales y distribuían el dinero conseguido. Por tanto, había igualdad. Una de las cosas que caracterizó esta primera parte de la iglesia, esta parte, la iglesia cristiana, la primera parte de la iglesia cristiana se conoce como iglesia apostólica. Mientras los apóstoles vivieron, que eran los que enseñaban directamente, se conoció como iglesia apostólica hasta que muere el último apóstol, que es Juan. Todo ese tiempo que ellos estuvieron enseñando es la iglesia apostólica, la primera parte de la iglesia cristiana. Tenían mucha obra social, por eso las iglesias cristianas hoy en día de sana doctrina, lo primero que forman en sus iglesias es algún ministerio en donde haya ayuda social, en donde ayudan a los pobres, porque desde el principio la iglesia cristiana empezó no solamente a ayudar a las personas necesitadas dentro de su congregación, que es lo primero que se hace, ayuda para las mismas personas que pertenecen a la congregación, sino también ayuda externa. Entonces, eso es lo que aprendemos con la Iglesia Apostólica Cristiana. Hay un dato curioso, nos dice el pasaje que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Nosotros debemos recordar que los vínculos con el templo judío no fueron cortados de inmediato. Recuerden ustedes que los primeros cristianos eran la mayoría judíos y ellos tenían un lazo muy fuerte con el templo de Jerusalén. Recuerden la importancia que tenía el templo para los judíos y ellos no pudieron cortar ese lazo tan rápido. Entonces nos dice que todos los días iban al templo. Los primeros cristianos, los primeros creyentes asistían a los servicios en el templo donde oían la lectura y la enseñanza del Antiguo Testamento. En todo caso, esto también sirvió porque no todos los que empezaron a ser cristianos al principio eran judíos. Los judíos sí tenían un conocimiento bien del Antiguo Testamento, pero los gentiles que se convertían al cristianismo no estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Entonces, cuando iban al templo a escuchar las enseñanzas del Antiguo Testamento, comprendían mucho más aquel Mesías que era profetizado y cuyas profecías se cumplieron en la persona de Jesucristo. Entonces también era bueno que ellos asistieran para escuchar estas enseñanzas. Y dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta iglesia apostólica empezó a crecer rápidamente. Maravilloso, ¿no es cierto? Qué dicha, miren el poder del Espíritu Santo, cómo se convertían donde iban los apóstoles, donde estaban predicando, la gente creía y se convertía. Pero al principio los creyentes tenían favor con todo el pueblo, pero esto no iba a durar. Estas mieles con todas las personas que estaban a su alrededor se iban a terminar muy rápidamente. Y entonces, vamos a dejar para dentro de 8 días qué pasa, qué sigue sucediendo con la iglesia cristiana. Chicos, espero entonces que este comienzo del libro de los Hechos los haya entusiasmado para seguir nuestro estudio Dios mediante dentro de 8 días. Espero que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga.